Bienvenidos a una nueva entrega de nuestras conversaciones que edifican a toda nuestra comunidad de la revista Rayo de Luz. Les tenemos una entrega única, especial como son cada una de ellas, y en esta ocasión nos acompaña una hija de Dios que ha decidido decirle que sí a través de su servicio en la música. Y voy a dar pinceladas de quién es porque sé que quienes le conocen un poco van a ir adivinando de quién se trata. Y para quienes no, que tienen el derecho mucha gente de no conocerla, pues la van conociendo un poco. Ella es la tercera de 5 hermanos. Nació en la provincia Rosario, en Argentina. Y además de ser hija, de ser hermana, pues también es esposa y madre de un niño que ahora, en este momento, está a punto de cumplir 3 años y está de visita con nosotros aquí en Dominicana por primera vez. Con nosotros, Verónica Sanfilippo. Bienvenida, Vero, y muchísimas gracias por acoger esta invitación para estar aquí con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, por el espacio también, para poder charlar un poquito, ir conociéndonos un poco más, pero sobre todo en comunidad edificar juntos nuestra fe. Claro, claro. Acerté en todo, ¿verdad? Pero o me Sí, equivoqué en algún acertaste. dato. El Rosario es ciudad, no provincia. Ah, ya, bien, yo tenía esa es la duda que yo tenía, pero bueno, gracias No, pero por súper, aclarar, por súper. aclarar. Vero, cuéntanos tu impresión de República Dominicana, la que te has llevado ya estando aquí, versus la que pudieras tener, porque sabemos que tú conoces a algunos de nuestros hermanos ministerios que también llevan un servicio en la música, y quisiéramos saber cuál ha sido tu impresión. Ok, primera impresión de República Dominicana, qué calor. Yo vengo de Argentina, un frío polar, y de golpe así el calor. No, pero la verdad que estoy un poco sorprendida también por el tráfico. Ujú, ujú. Pero sacando esa parte, la verdad que hemos pasado unos días hermosos, hermosos. Esta misión en particular es muy especial para mí. Bueno, por un lado porque es la primera vez que conozco el país y nos han recibido de una manera increíble con todas las personas con las que hemos dado hasta ahora. La verdad que son un regalito de Dios y un mimo al alma y al corazón. Han sido muy cercanos con nosotros, muy cálidos, nos han tomado como familia, así que estamos muy felices. Pero también por otro lado es la primera misión en la cual viene mi mamá. Ahora mi Bravo. mamá se quedó con Tommy, lo está cuidando ahí. Entonces está siendo muy especial también poder compartir esto con ella un poquito más cerquita. Su primera vez fuera del país, su primera vez viajando en avión. Y, y la verdad que también el recibimiento que han tenido con mi mamá, cómo la están tratando, ella cada vez que nos... Todas las noches que nos vamos a dormir también como que me dice, Vero, qué lindo, gracias por esta oportunidad, la estoy pasando a estar lindo. Y nada, por ahí ella, comentarios que hace me hacen como darme cuenta de ciertas cuestiones que por ahí uno, en la vorágine de estar tan acostumbrada a viajar, a misionar, a ir de país en país, como que se pierde, hay ciertos detallitos que uno los pierde de vista y viene mami y me dice, no, qué detallazo que tuvieron en esto y vos decís, wow, sí, es verdad, ¿no? Qué hermoso cómo la gente nos ha recibido, cómo nos recibe. Todavía nos tienes que aguantar un Ujú. par de días más, Claro. sobre todo la familia Muñoz. Nos tiene que aguantar ahí. No, pero la verdad que estamos muy felices. El país, su gente. Hemos conocido otros ministerios de hermanos que evangelizan también a través de la música. Y algo que sí me llamó mucho la atención es cómo, bueno, hace unos días estuvimos en el Jesus Rock, que se Ujú. hizo acá en Santo Domingo, y cómo el pueblo, la comunidad, conoce las canciones de los artistas locales. Eso a mí en Argentina decimos, me voló la cabeza porque, bueno, a mí me ha pasado a experimentar muy fuerte las palabras nadie es profeta en su tierra. Eso sí. Entonces, venir a una tierra y que las personas que la habitan conozcan la música de los artistas locales, que los apoyen, que las canten con tanta euforia, con tanto corazón, con tanto espíritu, digo, qué hermoso, qué hermoso pueblo, qué hermosa comunidad. Y la verdad que estoy sorprendida, sorprendida para bien, Claro. sobre todo con eso en particular. Bueno, mis canciones también se las conocía, ¿no? Sí, sí, Así sí. que también nada, súper contenta con el recibimiento también de la gente. Y capaz que no te imaginarías la acogida que tendría tu música y tantos años, eh, pues, realizándola, porque sabemos que si llevamos las cuentas, empezaste a los 16 con tu proyecto de ministerio, Ujú. de la mano del ruso, de tu esposo, en ese entonces tu novio. Y wow, pero cuando yo hago los cálculos, 15 años han pasado.
Ay, no me digas. Estamos grandes. Y sigues siendo joven, o sea Sí. ¿cómo te sientes al darte cuenta que ha pasado todo ese tiempo? ¿Lo has sentido rápido, lento? Rapidísimo. En realidad yo todavía sigo sintiendo como que nunca logro tomar dimensión Ujú. de lo que puede ser una de nuestras canciones en la vida de alguien, ¿no? Yo vengo de bueno, hoy compartíamos en el desayuno también con la familia Muñoz. Yo vengo de la parroquia, de mi parroquia, de mi comunidad. Mi primer ministerio fue el ruso en la guitarra y yo cantando, y a nosotros nos tocó, en Argentina decimos, hacernos a los golpes, ¿no? Ok. Fue ir aprendiendo como podíamos. Me acuerdo que la vecina que vivía enfrente de nuestra casa era mamá de una muy amiga mía, compañera del colegio, y ella tocaba en el ministerio y tenía las hojas con las letras de las canciones y los acordes en máquina de escribir. Wow. Entonces yo me cruzaba y ella me las prestaba y yo iba y le sacaba fotocopia, y con eso aprendía, así aprendimos nosotros, ¿no? De muy, muy sencillo. Y bueno, obviamente después fuimos creciendo, la tecnología fue avanzando, Dios nos llamó a poder poner nuestros dones al servicio, dar un pasito más, componer y demás, pero mi corazón sigue estando en la parroquia, mi corazón sigue estando en la comunidad. Hoy en día, gracias a Dios, estamos en una comunidad un poquito más chiquita, donde había más necesidad de ministerio, y ahí estamos, si bien hacemos un mix entre la misión internacional y la misión en casa. eh, pero como que yo me siento muy chiquita todavía, muy, muy, muy de parroquia todavía, ¿no? Esto de salir, como te decía, y que la gente diga, no, porque tu canción, y yo, creo que no soy yo, creo que es el Espíritu Santo, ¿no? Pero, pero es algo muy loco que todavía no tomo dimensión y no quiero tampoco. Quiero como seguir así, que me siga sorprendiendo el Espíritu, y que estas canciones sigan tocando corazones, y que realmente sea el Espíritu Santo el que lo haga, y yo simplemente, bueno, desde mi parroquia. Y seguir disfrutando del proceso, desde la Exacto. sencillez. Eso es muy bonito, eso es muy bonito. Me sorprende mucho también, Vero, cómo Dios ha ido trazando ese camino. Aunque no es que he estado siempre lleno de color de rosas, pero sí he estado sí le han acompañado muchas rosas. Sobre todo la, cómo creciste con tu familia, cómo tus padres, a pesar de haber atravesado situaciones difíciles, siempre pudieron inculcar el amor. Veo que te esfuerzas por también inculcar el amor en tu propia casa, con el ruso, con Tommy, y se está notando los frutos, porque para que la gente se entere, pues Tommy es parte de esta misión aquí en República Dominicana, y se ha portado tan bien. Sí. Pero yo creo que tú misma le cuentes a la gente qué tan bien se ha portado Tommy, cómo él ha asimilado eh, la compañía, hacerte compañía en este camino. Él ya está muy acostumbrado, es la verdad también, desde chiquito está acostumbrado. Debo decir que a veces viene y me dice, mami, no cantes más. Ya se quiere. Y yo digo, no, otra canción no, otra canción no. Pero bueno, tuve la bendición enorme cuando fuimos a nuestra misión en Punta Cana, que fue el primer evento que tuvimos acá en el país. Habían armado un monumento hermoso para el Santísimo, que era muy elevado. Y en un principio la idea era, bueno, esa adoración la compartimos con Celinés y con Edward también. La idea era que los adoradores estemos arriba, pero a mí no me gusta. Era muy arriba y Sí, era estar sí. muy expuesto, y yo metí presión ahí para que pudiéramos estar abajo. Me dejaron estar abajo, ¿no?, en la adoración, y ese pequeño cambio que hicimos, que me dieron permiso, hizo que Tommy pueda vivir esa adoración conmigo, y él se durmió arriba mío en la adoración, o sea, él me vio. En realidad Edward lo trajo. Sí. Hicimos un gesto y yo decía, por favor, que a Tommy no lo traigan porque no me lo sacan más. Y fue así, lo trajeron, y Tommy ya quiso quedarse con mamá. Pero upa de mamá, adoramos juntos, cantamos al Espíritu, adoramos a Jesús, y él así se durmió, ¿no? A pesar del ruido de la música, en esa paz y en esa tranquilidad. Y esa ya es parte de su rutina, y él ya, mami, hoy vas a un concierto, mami, vamos a adoración. Y realmente, para ser un niño de 3 años, de casi 3 años, con mucha energía, él entiende perfectamente cuando está Jesús, ¿no? Y sabe qué tiene que hacer mamá, y sabe cuál es su parte, cuál es su rol en esta misión, y sabe cuándo puede venir con mamá y cuándo se tiene que quedar con la abuela o con alguien que lo esté cuidando. Es increíble, y eso creo que también es mucho obra del Espíritu Santo. Sí, sí, definitivamente. Y es obra también del Espíritu ordenar las cosas en tu vida, sobre todo porque
recuerdo haber leído o escuchado tú hablar sobre una situación de salud que atravesaste con tu voz, con tu garganta, un diagnóstico que recibiste. Cuéntanos qué sentiste al recibir ese diagnóstico de cara al proyecto musical que ya estabas construyendo de la mano de Dios y de tu familia. Sí. En realidad la parte del diagnóstico vino bastante antes de empezar este proyecto, pero sí me pasó que, pues sí, un diagnóstico bastante común, no es una afección nada grave, pero que sí hace que uno pierda la voz mucho más rápido, que si no la cuide puedan crecer nódulos y eso Ujú. ya empieza a dificultar mucho más. Entonces a mí me tocó cuidarme muchísimo la voz y me pasó que cuando yo empecé con este proyecto de evangelizar a través de la música, cuando empezaron las misiones, cuando empezamos a salir, yo cada vez que tenía que salir a cantar me atacaba de la garganta. Feo, 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 pero terminar inyectada, haciendo tratamiento, todo antes de salir, ¿no? Y fue gracias a una misión que tuvimos en Colombia que una de las personas que nos recibió como que me preguntó, ¿no? Pero vos tenés una comunidad que reza, no tu Ujú. familia, me dice, una comunidad que está rezando por vos, por tu garganta, porque en definitiva esto es instrumento y hay alguien que lo está atacando muy fuerte, ¿no? Claro. Eh, entonces fue un proceso de discernimiento, un proceso de entender que necesitaba una comunidad para que también eh, interceda, Ujú. interceda por esta misión. Y unos 2 años después el Señor me regaló una hermosa comunidad que cada vez que tenemos que salir de misión, ahí están ellos firmes, intercediendo, rezando, acompañando y haciendo que todo esto sea más fácil. Y también todo el proceso de sanación y de cuidar el instrumento y de entender cómo hay que cuidarlo. Bueno, fue un proceso un poco largo, ¿no? Pero Claro. sin dudas también fue muy acompañado por la oración, por la comunidad y por el Espíritu. Pudiéramos decir, pero entonces que vale la pena perseverar en este camino, aunque vengan esos retos, aunque vengan esos desafíos. Y qué bonito es que puedas contarnos cómo Dios, como decimos aquí en Dominicana, ha metió su mano en todo momento y en toda circunstancia. Y hablando de justamente meter la mano y de obrar, no pudiéramos tener esta conversación tú y yo sin, sin hablar de las realidades que estamos viviendo como mundo y como iglesia. Por un lado vemos que a nivel interno estamos atravesando situaciones de conflictos, de división, pero también a nivel del mundo vemos crisis humanitaria como la que están pasando nuestros hermanos de Venezuela y poder estar al tanto de estas realidades nos pone en una, digamos, en una situación, no sé, digamos que de inseguridad, de incertidumbre. ¿Cuál es la mejor actitud que tú entiendes que podemos nosotros asumir eh, viendo esas realidades que nos afectan de manera indirecta y a otros de manera un poquito más directa? Yo creo que en primer lugar entender que nuestro auxilio, nuestro único auxilio está en el nombre de Jesús. Y después también ser conscientes que, y que lo dice en su palabra, ¿no? Por ser hijos de Dios, nosotros tenemos, Dios nos ha dado el poder de interceder los unos por los otros. Creo que no hay que perder de vista y tener muy, muy en claro y muy arraigado que nosotros tenemos el poder de interceder por otros hermanos, que es lo que hace la comunidad cuando yo tengo que salir, ¿no? Y nosotros, creo que como cristianos, tenemos también el deber de ser conscientes de ese poder que el Señor nos ha dado y de poder poner nuestro granito de arena. A veces decimos, ay, no tengo dinero para colaborar con tal causa, o me Ujú. gustaría tal cosa, o quiero ir de misión al África y no puedo porque no tengo los recursos. Tienes un recurso que es valiosísimo, que es la oración. Y me acuerdo que una vez mi hermano que no está tan, no está tan metido en la fe, me dijo, vos que estás más cerca de hacer una oración. Y yo me acordé de una canción que dice, a veces pienso estar tan lejos y la distancia está solo a una oración. Entonces le dije, no, querido, estamos a la misma distancia. La Claro. distancia entre Jesús es una oración. Recordar también eso, ¿no? De que a veces, bueno, nos sentimos abrumados o lo que fuera por cualquier situación que estemos viviendo o nos abrumamos por problemas de los otros y no sabemos cómo podemos colaborar. En primer lugar, la oración y recordar que nosotros tenemos el poder
para poder interceder por los otros. Y esa es la primera ayuda que nosotros podemos dar, y lo primero que también nos da mucha paz, saber que estamos haciendo algo por el otro. Tal vez no es algo visible, porque el mundo también te invita a eso, ¿no? A que lo que hagas que sea visible y compartirlo en las redes sociales y que todo el mundo vea lo que estás haciendo y demás. Pero en tu habitación, en la intimidad tuya con Jesús, puedes estar haciendo milagros, rompiendo barreras, sanando corazones, restaurando, y no se tiene que enterar más nadie que Jesús y vos. Amén. Y eso nos fortalece también en la fe, a nivel individual, a nivel comunitario, y que ese poder de intercesión es transversal, pero es transversal a los que servimos en la música, a los que servimos como proclamadores de la palabra, a los que ponemos sillas en los eventos. Creo que ese mensaje nos llega a todos, nos toca a todos y nos corresponde a todos. Verónica, cada vez más yo me convenzo, claro, por la labor que hacemos aquí en la Fundación, de llevar la palabra de Dios a todos los confines, que con ella, con ese alimento diario de ese evangelio que nos da vida, podemos también asimilar esas cosas, asimilar ese poder de la oración, asimilar el rol que tenemos como cristianos, que nunca para, no tiene vacaciones. Tenemos vacaciones en el trabajo, en los estudios, pero es como si fuera parte del rol. Lo podemos comparar con el rol que asumimos cuando formamos familia, que no tiene tiempo de descanso. Cuéntanos cómo la palabra de Dios ha sido instrumento útil para tu ministerio, para tu llamado y para todo tu proyecto de vida. Bueno, yo creo que como cualquier cristiano, ¿no? O sea, no es que tengo un plus o que la palabra ha edificado más en mí que en otras personas, pero es el simple hecho de reconocer que nuestro alimento está ahí, que es el manual que Dios nos dejó también para conocerlo, para conocer su historia, para entender lo que Él hizo por nosotros, por qué lo hizo, cómo lo hizo, para qué lo hizo. Y bueno, sin duda es, como te decía, el alimento más rápido que tenemos a nivel espiritual, porque bueno, para poder comulgar, para poder recibir a Jesús, necesitamos de muchos factores. Sí, claro. Necesitamos poder transportarnos hasta una iglesia o capilla, que haya alguien que nos pueda dar la comunión, o esperar el domingo a misa, o misa diaria, lo que fuera, pero la palabra está ahí, y está ahí siempre, y si bien es la palabra más antigua, también es la más actual. Sí. El evangelio es de ayer, de hoy y de mañana, ¿no? Entonces, en mi vida particular, bueno, obviamente para crecer en mi fe, para conocer a quién quiero servir, a quién sigo y todo lo que Dios hizo por mí, entender, pero también para mi música. Nadie puede hablar de lo que no conoce, y con la música pasa lo mismo. Si bien yo tengo canciones que son más de experiencias de fe, no son específicamente inspiradas en un pasaje del Evangelio, muchas sí, diría vamos mitad y mitad, o capaz que un poquito más las del Evangelio, ¿no? Pero en mi caso, la palabra a mí me sirve de inspiración para poder escribir, para poder componer, para poder llevar ese mensaje de Evangelio acompañado de una melodía que a veces es capaz de tocar la fibra más profunda y más dura de un corazón y sensibilizarla. La música tiene ese poder, ¿no es cierto? Así es. Y si combinas palabra y música, explota. Sí, combinación total. Sí. Pero yo quiero, delante de toda nuestra audiencia, darle gracias a Dios por tu ministerio. Y qué bonito escuchar que quizás, ¿verdad?, te impresiona esa verdad de que nadie es profeta en su tierra, y que República Dominicana haya sido prueba de eso. Ahora mismo estoy asumiendo como una especie de vocería de mucha gente que hemos llevado ya años consumiendo tu música, esa música que te ha regalado Dios, que nos ha acompañado a nivel litúrgico en los diferentes momentos, tiempos, al momento de armar un repertorio para la misa y seleccionar tanto para Adviento, para la Cuaresma. Tenemos una canción ahí de Verónica que nos gusta, y que a la gente incluso vemos, ya sea en misas, ya sea en asambleas, en grupos de oración y adultos, jóvenes, ha impactado los corazones, y queremos darle gracias a Dios por eso y animarte a que sigas dando ese sí que nos ha edificado, y por eso también quisiera pedirte que dirigieras un mensaje, unas palabras
los hermanos ministerios que estamos sirviendo en la música, me incluyo porque lo hago así mismo de parroquia, en ese estilo, pero también conozco otros hermanos que además de hacerlo en ese formato, pues también están diciéndole que sí al Señor a tiempo casi ya completo, están construyendo este proyecto, están dando pequeños, grandes pasos, y aquí en Dominicana pues tenemos muchos Me di asumiendo ese cuenta, ya llamado. me di cuenta. Sí, sí, sí. ¿Y qué pudieras decirles a ellos a partir de la experiencia que ya llevas caminando, que son 15 años? Ujú. Lo vuelvo a recordar, sigues estando joven, pero bueno, Gracias. que ha sido un tiempito ya. Bueno, en primer lugar, a mí me pasa mucho que muchas personas vienen y me preguntan, ¿cómo hiciste para estar? Porque uno a veces ven el resultado y no todo el proceso que hay en uno para llegar a donde está. En primer lugar, yo digo, yo empecé sirviendo en mi parroquia. Ahí donde Dios me pedía en ese momento, la guitarrita, la voz. Al principio era una misa al mes, después ya eran misas todos los fines de semana, adoraciones, retiros, encuentros, etcétera, etcétera. Me pasó muchas veces renunciar a planes míos porque yo ya había asumido el compromiso, por ejemplo, con la misa. Había veces que yo no quería ir y venía el ruso y me decía, bueno, pero es nuestra responsabilidad, nosotros asumimos ese compromiso. Bueno, había veces que él no quería ir y ahí vamos yo, o sea, como que nos alentamos mutuamente. Hoy lo que yo veo hoy en día es que muchos jóvenes como que aspiran Sí, arriba, olvidándose de que hay un proceso. no solo un proceso, porque cada uno tiene su proceso, sino de que escuchar la voz de dónde Dios te está llamando hoy. Hay una frase que leí hace poquito que decía, en vez de presentarles a Dios tus planes y pedirles que los bendiga, preocúpate por descubrir cuáles son los planes de Dios para tu vida y uníteles. Entonces, hay muchas personas que dicen, bueno, yo quiero, no sé, producir música, salir a dar conciertos y demás. Dios te pide, por favor, que abras los caminos, ¿eh? Pero capaz que Dios te está llamando a otra cosa primero. Pero no lo estás escuchando porque estás más preocupado por decirle cuáles son tus planes, cuáles son tus proyectos. Entonces, a cualquiera que esté por empezar un proceso o esté rezando o pidiéndole al Señor, sobre todo, bueno, en este caso la música, primero busquemos a dónde el Señor nos está necesitando. ¿Dónde está necesitando? Capaz que me está necesitando en mi comunidad, no en grandes escenarios con 5.000, 10.000 personas. Primero tal vez hay personas que tal vez sí los está llamando a producir y conciertos. Pero el plan de amor que Dios pensó para cada uno de nosotros es único y irrepetible. Y el proceso es único y es irrepetible. Entonces, todo aquel que quiera empezar un proceso, que quiera dedicarse por completo a lo que Dios lo está llamando, en primer lugar busquemos a qué nos está llamando. Y a partir de ahí, unámonos a ese plan de Dios y a partir de ahí, démosle nuestros dones, el Señor nos va a confiar. Y en la medida en que nosotros seamos fieles en eso poco o en eso mucho que Él nos confía, Él nos va a ir confiando más y más y más. Y así ese plan de amor perfecto va a dar frutos y nos va a llevar a nuestra patria celestial, ¿no? A lo que Dios pensó para nosotros, que es el cielo. Entonces, animarlos en primer lugar a ofrecerse, a ponerse al servicio, y después de ponerse al servicio, buscar escuchar la voz de Dios para ver dónde Dios me está llamando hoy. Y ahí florecer, y de ahí, con confianza y con fidelidad, ser fiel a lo poco, ser fiel a lo mucho. Amén. Muchas gracias, Vero, por compartir con nosotros este ratito. Gracias a ustedes. Y a toda nuestra comunidad de Revista Rayo de Luz, les invitamos a seguir a Verónica en sus redes. La vamos a dejar en la descripción de este video. Les invitamos a que si ya usted nos sigue, ya usted se suscribió, pues comparta esta publicación. Ayúdenos a promover esta misión que hacemos de llevar la palabra de Dios a todos los lugares sin distinción. Y si usted no nos ha seguido, pues ya, vaya a la campanita y dele clic. Y nos encontramos en una próxima entrega de nuestras conversaciones que edifican.